Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Muy pronto toda la verdad del mundo de One Piece será revelada. Ahora estamos viendo la batalla de God Valley, pero pronto sabremos la verdad sobre el siglo perdido, y con eso, la verdad sobre los D. Todo comienza con el Gran Reino, descrito por Vegapunk en el capítulo 1115, como una civilización avanzada que dominaba la energía solar y tecnologías que hacían brillar al mundo, como la Mother Flame, que Imu usa para vaporizar islas en el capítulo 1060. Los D eran el corazón palpitante de ese reino, un linaje de guerreros o líderes que cargaban la inicial como un símbolo de Dawn o libertad, inspirados por Nika, el dios Sol que se ríe de la opresión en el capítulo 1044. Imagina a Joy Boy, el ancestro de Luffy, liderando la carga con su Ito Hito no Mi modelo, Nika, transformando campos de batalla en parques de diversiones elásticos, estirando puños que quebraban montañas y hacían a los enemigos bailar como muñecos en el Gear 5, que Luffy despierta en el capítulo 1045. Los otros reinos, temerosos de ese poder que desafiaba sus jerarquías, veían a los de Isa como demonios que esparcían caos, como Imu los llama enemigos de Dios, en el capítulo 1085, porque predicaban igualdad absoluta, incitando revueltas que amenazaban tronos con frutas míticas y armas antiguas como Pluton, que destruye islas, en el capítulo 1060. La batalla debió haber sido un apocalipsis. Los 20 reinos, unidos bajo Imu, que ya era una sombra eterna, en el capítulo 1086, lanzando poderes demoníacos que devoran la luz, como las sombras que vaporizan a Sabo en el capítulo 1085, contra el ejército innovador del Gran Reino. Los Hielos D, como héroes para los oprimidos, pero villanos para los reyes, usaban a Nika para crear zonas de libertad donde los enemigos reían y se transformaban, como Luffy en Wano, en el capítulo 1045, convirtiendo soldados en aliados involuntarios con risas forzadas. Pero los reinos contraatacaban con números y traiciones, quizás usando frutas como la de Imu, que manipula la realidad en el capítulo 1085, o aliados como los ancestros de los dragones celestiales, que esclavizaban razas como los bucaneros de Kuma, en el capítulo 1160. Imagina el caos, Joy Boy estirando el horizonte como goma, quebrando flotas enemigas con puños solares que evaporaban mares, mientras el abismo de Imu devoraba islas enteras, creando los huecos en el mapa que Vegapunk menciona en el capítulo 1115 como restos de hundimientos antiguos. Los D luchaban por ideales radicales, como libertad total que los reinos temían, porque disolvía clases, incitando a esclavos como los de God Valley en el capítulo 1095 a rebelarse con poderes que volteaban el mundo al revés. Pero esa radicalidad los pintaba como villanos. Imagina a un D ancestral usando a Pluton para hundir una nación opresora, salvando inocentes pero causando tsunamis que mataban a miles. Un acto heroico para algunos, pero demoníaco para otros, justificando el miedo que los Gorosei aún sienten en el capítulo 1044 al ver a Nika despierto. Los reinos, con alianzas como los ancestros de Garling Figarland en el capítulo 1158, usaban tácticas sucias, tal vez infiltrando traidores en el Gran Reino, como a Oda le encanta con espías como Stussy en el capítulo 1073, llevando a la caída después de años de guerra que hundió continentes, como el mundo que asciende en el capítulo 1115 como consecuencia directa. ¿Los D son héroes o villanos? La respuesta es un gris sombrío que a Oda le encanta pintar, como villanos con capas profundas en el capítulo 780 con Doflamingo. Para el Gran Reino, los D eran héroes, luchando por libertad con Nika y armas como Pluton, desafiando la tiranía de los 20 reinos en el capítulo 1115. Pero para los vencedores, que se volvieron el gobierno mundial, eran villanos, demonios que causaban caos, con poderes que destruían naciones, como Luffy en Wano en el capítulo 1045 al despertar a Nika y volver el campo en un circo de goma. La verdad sombría. Los DC pudieron haber sacrificado inocentes en su búsqueda por igualdad, como Akainu justifica matanzas por justicia en el capítulo 397, convirtiéndolos en antihéroes que el gobierno pinta como monstruos, para justificar el apagón histórico en el capítulo 395. Luffy, al descubrir esto, se reiría primero, como Roger en el capítulo 968, diciendo: héroes o villanos, no importa, ellos lucharon por lo que creían, igual que yo, pero el peso caería, como en el capítulo 576 con Ace, haciéndolo cuestionar. ¿Mi nombre es una maldición? Él abrazaría el legado, transformando lo oscuro en motivación, gritando: si los D son demonios, soy el demonio que hace libres a todos. Los 20 reinos temían a los D por su poder disruptivo e ideales radicales que amenazaban jerarquías, como se revela en el capítulo 1115, donde Vegapunk
Vegapunk dice que el Gran Reino era demasiado avanzado, con energía solar que rivalizaba con dioses. Los D, como Joy Boy con Nika en el capítulo 1044, usaban frutas míticas y armas antiguas para desafiar a opresores, hundiendo reinos que esclavizaban, como el gobierno hace con Ohara en el capítulo 395. Ese temor venía de acciones extremas. Imagina a un D ancestral destruyendo una nación tiránica con un puño solar que crea tsunamis, como Luffy contra Kaido en el capítulo 1049, causando destrucción masiva que los reinos veían como caos demoníaco. La conexión ideológica profundizaba el miedo. Los DD predicaban libertad absoluta, incitando revueltas contra monarquías, como Dragon en el capítulo 432. En el capítulo 1085, Imu llama a los D enemigos de Dios, sugiriendo que desafiaban la divinidad de los dragones celestiales con poderes como Nika, que se ríe de la autoridad en el capítulo 1045. Luffy al saberlo diría: ¿tenían miedo porque los D querían a todos iguales? Entonces Imu es un cobarde. El temor era existencial. Los D no solo destruían, sino que inspiraban a las masas, como Luffy con la gran flota en el capítulo 800. La conexión de los con el Gran Reino es el núcleo sombrío. Eran sus guerreros o líderes, como Joy Boy, que usaba a Nika en el capítulo 1044 para luchar por la libertad. El Gran Reino, descrito en el capítulo 1115 como una civilización avanzada destruida por los 20 reinos, pudo haber sido fundado por los Deciesios D, un linaje espiritual que cargaba la inicial como código para Dawn, amanecer, o Dios, simbolizando el sol de Nika. Ellos escondían secretos como el One Piece, creado para revivir la libertad, como Roger descubre en el capítulo 968. En el capítulo 967, Roger se ríe del legado. Los DD pudieron haber ocultado la verdad del Gran Reino para proteger a futuros herederos como Luffy, que despierta los tambores de la liberación en el capítulo 1043. Luffy, al descifrar esto, gritaría: ¿entonces mi familia construyó un reino libre? ¡Vamos a reconstruirlo con un banquete gigante! La conexión es que los D eran el corazón del reino, sus defensores que desafiaron a Imu y a los reyes con poderes divinos, y Luffy es la llama final de ese fuego. Los D sobrevivieron por clandestinidad y destino, como una brasa que nunca se apaga. Después de la derrota en el capítulo 1115, fueron cazados, pero algunos escaparon mezclándose, como los Nefertari que rechazaron ser dragones celestiales en el capítulo 1085. La inicial D, apareciendo en familias dispersas como Luffy en el capítulo 1 o Saul en Ohara en el capítulo 392, sugiere una herencia espiritual, no sanguínea, transmitida por voluntad, como el Haki de la voluntad en el capítulo 519. Ellos escondieron identidades, viviendo en secreto como Garp en el capítulo 432, que cría a Luffy mientras sirve a la marina. La supervivencia es un milagro de resistencia, con los D ocultando su secreto hasta el momento correcto, como Roger al rendirse en el capítulo 0 para inspirar la era. Luffy, al saberlo, reiría: ¿engañaron al mundo? ¡Chingón! ¡Hagamos lo mismo! Su reacción transformaría lo oscuro en esperanza, como en el capítulo 1045, donde se ríe de la muerte como Nika. Lo que sabemos es que la conexión de los con el Gran Reino era profunda. Ellos eran sus guardianes, como Joy Boy liderando con Nika en el capítulo 1044 para proteger tecnologías que Vegapunk replica en el capítulo 1069, como la energía solar infinita. Los D escondían esos secretos para proteger a futuros herederos, grabando en poneglyphs que solo Robin Lee en el capítulo 398, para que el mundo no repitiera errores. ¿Cómo sobrevivieron? Por clandestinidad y destino. Después de la derrota, los D se dispersaron, cambiando nombres y viviendo en las sombras, como los Nefertari que rechazaron ser dragones celestiales en el capítulo 1085, o Saul escapando de Ohara en el capítulo 392. La inicial D es una herencia espiritual transmitida por voluntad, como el Haki en el capítulo 519, sobreviviendo a cazas como la de Ohara en el capítulo 395, porque los D son como brasas, nunca se apagan completamente, renaciendo en figuras como Luffy en el capítulo 1 o Dragon en el capítulo 432. La reacción de Luffy sería explosiva, riéndose primero de la locura, como Roger en el capítulo 968, diciendo: ¿entonces mi familia hundió el mundo por libertad? Genial, pero arreglémoslo con un banquete. Pero el peso caería, como con Ace en el capítulo 576, haciéndolo cuestionar: ¿somos villanos? No, peleamos por lo correcto. Él abrazaría el legado, transformando lo oscuro en motivación, gritando: ¡Imu! Escondiste esto, hora de revelarlo todo con un
un golpe. Sería brutal ver a la tripulación reaccionar. Zoro cortando el aire. Si los D son demonios, soy un demonio con Luffy. Sanji encendiendo un cigarro. Vamos a quemar este secreto antiguo. Este descubrimiento eleva a Luffy, convirtiendo el secreto en fuerza para derribar al gobierno, como en el capítulo 1045 con Nika brillando. Luffy descubriendo el secreto oscuro del siglo perdido que los D escondieron de todos. Sería una bomba que haría temblar toda la Grand Line, revelando verdades sombrías sobre su propia linaje y el pasado del mundo. Vamos a sumergirnos en esta teoría con 4000 palabras de especulaciones intensas, basadas en el manga hasta septiembre de 2025, enfocándonos en lo que Luffy descubriría, si los de la Teana son héroes o villanos, por qué los otros reinos los temían, la conexión con el Gran Reino y cómo sobrevivieron hasta hoy. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!